versículos 13 y 14, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a pedirle que mientras usted busca este pasaje en la palabra, de igual manera todo celular sea apagado, sea controlado. Vamos a pedirle al diaconado que por favor mantengan el orden en el santuario, gloria a Jesús. Y queremos ser obedientes en los tiempos que el Señor cambia el patrón y el orden en nuestro medio. Por ende, después de la reflexión, continuaremos con los demás detalles de este servicio. Pero en esta hora, Nehemías capítulo 4, versículo 13 y 14, la palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, te pedimos que en los próximos minutos tú nos hables, nos edifique, y sobre todo la gloria y la honra la daremos a ti, Señor. Gracias te damos y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Rápidamente puede tomar asiento, gloria a Dios. Aleluya. Toda lucha y toda pelea no tiene un mismo fin, como tampoco cada lucha y cada pelea no tiene un mismo inicio, ni es de la misma naturaleza. Es decir, que cuando hablamos en el ámbito espiritual de batallar, y cuando leemos en la palabra del Señor las destrezas que el Señor nos deja desde Génesis hasta Apocalipsis, de luchas y de batallas y de guerras, aleluya, tenemos que primeramente hacer el hincapié que las luchas y las batallas, aleluya, en la cual la palabra del Señor nos envía a hacer, no son a comparación ni son iguales a las luchas y las batallas que hemos conocido, ya sea en nuestro historial nacional, a través de revoluciones, ni tampoco se llevan a cabo de la misma manera que luchas en las cuales y batallas en las cuales hemos vivido. Es decir, aquel que fue a la guerra Vietnam entiende lo que es estar en un combate activo, pero a la misma vez el que fue a Vietnam para poder luchar y batallar y guerrear en los preceptos bíblicos tiene que entender la naturaleza y la diferencia de la guerra en la cual se encuentra. El apóstol Pablo menciona la diferencia, aleluya, y declara que vuestra guerra no es una contra carne ni contra sangre. El apóstol Pablo establece, aleluya, en sus epístolas rápidamente la base de esta lucha y de esta batalla. Y claro está que no siempre estamos batallando y guerreando contra el enemigo de nuestras almas, pero cuando llega el momento, aleluya, de batallar y de guerrear, qué mejor guerra que la que uno inicia en el nombre del Señor. Es preferible que el creyente, aleluya, esté, gloria a Dios, a la ofensiva, al opuesto que la defensiva. Lo único que el apóstol Pablo refiere al estar a la defensiva es la armadura completa del creyente de cabeza a pies. Pero a todo lo demás, amado hermano, estamos llamados a estar a la ofensiva. Gloria a Dios, aleluya. Es decir,
que nosotros, según nuestras acciones, según nuestra obediencia a la palabra del Señor, estamos creyendo, aleluya, ataques ofensivos, estamos, aleluya, distorsionando, gloria a Dios, aleluya, la operación maligna del enemigo. Cada vez que una vida viene a los pies de Cristo, porque hemos predicado, porque hemos dado un tratado, porque hemos dado un abrazo, estamos siendo los agentes, aleluya, de esa guerra a la ofensiva, y el reino del maligno viene a ser distorsionado, viene a ser, aleluya, usurpado, gloria a Dios, siempre y cuando los creyentes se mantengan a la ofensiva. Cuando la ofensividad del creyente descansa, aleluya, tornamos a reaccionar a consecuencias de la ofensiva del enemigo para con nuestras vidas. Pero mientras nosotros estamos a la ofensiva, mientras usted, aleluya, y hemos entendido de qué manera podemos estar a la ofensiva, que eso es muy importante también. Mientras nosotros estamos a la ofensiva, es decir, en el servicio a Dios, en el servicio de Dios, mientras estamos a la ofensiva predicando el evangelio, mientras estamos a la ofensiva, aleluya, trabajando en los ministerios que el Señor nos ha dado, mientras estamos en la ofensiva de llenarnos del conocimiento de la palabra del Señor, aleluya, estamos más facilitados, aleluya, de poder resistir y de poder tener esa firmeza que declara el apóstol Pablo, de que al fin de todas las cosas estad firmes. Por ende, cuando se baja la guardia, hay problemas. Cuando nos detenemos de estar a la ofensiva, y nótese de lo que le estoy hablando, que es la ofensiva al reino de las tinieblas. Yo no le dije a usted que agarre una espada. Yo no le dije a usted que agarre un tanque. Yo no le dije que agarre ahora un arma de la cual se está debatiendo ahora en los Estados Unidos. Yo le estoy hablando de cosas prácticas, aleluya, como la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, gloria a Dios, el servicio al Señor, el servicio en la casa al Señor. Cuando nos mantenemos, aleluya, en toda esa disciplina y en toda esa práctica, gloria a Dios, estamos, amado hermano, aleluya, a una ofensiva continua, y a la misma vez no tenemos que estar preocupados ni reaccionando a las consecuencias de la ofensiva del enemigo. Porque cuando el enemigo, aleluya, ofende nuestra vida, toma la iniciativa, gloria a Dios, y presenta el primer fronte de ataque en la batalla, muchas veces salimos nosotros de nuestros escondederos, salimos nosotros de nuestra dejadez, salimos de nuestra pereza espiritual, y lo primero que hacemos es que venimos a hacer todas aquellas cosas que deberíamos de haber estado haciendo desde un inicio, como una ofensiva hacia el enemigo, para entonces poder, aleluya, recolectar nuestros esfuerzos para nuevamente confrontar al enemigo. Es decir, amado hermano, escoja la manera en la cual usted va a vivir su vida de creyente, pero la palabra del Señor les recomienda, y pastoralmente les recomiendo, que es mejor que usted siempre esté a la ofensiva, porque el soldado que siempre se está ejercitando y está en la práctica de batalla, aleluya, hace y produce mejores efectos. ¿Cuántos dicen amén? Por ende, aleluya, miramos al contexto bíblico de Nehemías 4, 13 y 14, y hay una revolución nacional. ¿Cuántos de ustedes saben, aleluya, que lo que la iglesia hace en obediencia a la palabra del Señor afecta a los asuntos nacionales? Nosotros seguimos siendo la conciencia de América, bendito sea el nombre del Señor. Entre más la iglesia vive la palabra del Señor, los efectos, aleluya, salen, aleluya, ramificándose y afectan aún a nuestros líderes nacionales. Pero cuando la iglesia no está viviendo en la integridad de la palabra, sucede lo opuesto.
E Israel había pasado por periodos de no vivir la integridad de la palabra de Dios y de lo que Dios había mandado para con sus vidas. Y la consecuencia vino siendo un caos nacional. Pero qué bueno que en medio del caos, aleluya, Dios sabe glorificarse. Dios levanta a Nehemías, aleluya, y comienza Nehemías a ordenar y a organizar, aleluya, una ofensiva contra no solamente, aleluya, los enemigos visibles de Israel, pero los enemigos invisibles. Y hay algo que tenemos que mirar, gloria a Dios, aleluya, que ocurre en todo el libro de Nehemías. Lo primero, aleluya, que sucede es que hay unanimidad. Es importante, hermano, que cualquier fronte de ataque que vayamos a hacerle al enemigo, aleluya, tiene que existir siempre la unanimidad. Es decir, que estar unánimes y unidad en el cuerpo de Cristo no debe de ser opcional. Unidad es algo necesario y unidad es algo que todo el mundo tiene la responsabilidad de buscar y sembrarla. El que no busca la unidad, el que no siembra la unidad, está actuando en el mismo espíritu que actuó Lucifer cuando estuvo en el cielo y se rebeló contra Dios mismo y fue echado del cielo. Porque lo opuesto de unidad es rebeldía y desorden. Y el enemigo busca manifestar sus obras y hacer de las suyas en desorden. Dios se mueve en orden, el enemigo se mueve en desorden. Por eso que cuando vemos al profeta ir, aleluya, al desierto y ver todos esos huesos secos, dice la palabra que estaban esparcidos. Había desorden. Al punto que cuando el profeta miró el desorden le dijo al Señor: solo tú, Jehová, sabes si estos huesos van a vivir, porque hay desórdenes y entonces hay desórdenes. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Y hay que entender, hermano, que la manifestación, aleluya, de desorden, gloria a Dios, aleluya, es la operación del enemigo tratando de robar lo esencial para destruir la unanimidad. Ahora, ¿qué impide a nivel personal la unanimidad y la unidad? Impide el desorden que tengamos en nuestra vida personal. El creyente que tiene un desorden en su vida personal es presa y utilidad para el enemigo para traer desorden en la iglesia, en su hogar, en su trabajo, en la nación. Porque primeramente el desorden que hay en el ser humano viene siendo un desorden emocional, viene siendo un desorden mental, emociones desclasificadas. ¿Te ha conocido personas así que tienen un desorden emocional? Entran a un lugar, nadie los ha mirado y piensan que todo el mundo los está mirando. Eso es un desorden emocional. El pastor se sonríe, ya el pastor se está mofando de mí. En el saludo no me miró a los ojos, parece que yo no le caigo bien. ¿Te has conocido esas personas que entran y óigame, y que tienen una lucha interna, unas voces, gloria a Dios, aleluya, que no son la voz de Dios, que no son las voces del Espíritu Santo, un desorden que cualquier viento de pensamiento los lleva en una dirección y los lleva a creer eso que están disque viendo o analizando? Cuando vamos a la raíz de todo desorden, primero inicia con el desorden personal. Por eso es importante que nosotros le permitamos al Señor, aleluya, no solamente hacer por nosotros, sino hacer en nosotros. Porque la voluntad de Dios es que nosotros tengamos sanidad en cuerpo, alma y espíritu. Y que de tal que tengamos un cuerpo sano si tenemos el alma enferma. ¿Y qué tal, aleluya, querer un cuerpo sano si tenemos el espíritu,
aleluya, enfermo y distorsionado. Y sabe una cosa, que cuando el alma y el espíritu están enfermos en una vida del creyente, usted sabe en qué momento, aleluya, es que esto se manifiesta, y en qué momento es, aleluya, que este disturbio comienza a envolverse y a salir como un volcán. En el momento que se está adorando a Dios. ¿Sabe por qué? Y no hay nada místico detrás de esto. No se ponga usted místico. Estamos hablando de algo práctico y algo directo. ¿Sabe por qué? Porque lo que tiene su atención y lo que gobierna tu vida es lo que demanda tu adoración. Y cuando el Señor dijo, aleluya, que no tendréis dioses delante de mí, a veces pensamos que son las estatuas que teníamos cuando éramos de la religión tradicional, pero hemos eliminado las estatuas, pero en el corazón tenemos dioses que son, y un Dios es eso mismo cuando tiene toda tu atención, cuando tiene todo tu compromiso, cuando está determinando tu vida, porque usted está viendo cosas que no son reales, pero están aquí y están aquí, y usted está tomando determinaciones de acuerdo a esas voces interiores que no son voces de Dios, pero son las voces de esas cosas. Y eso está demandando, ¿sabe qué? Adoración de usted. Y cuando usted está delante de la presencia de Dios, a un Dios, aleluya, que habita en medio de... Un Dios conoce a otro Dios. Y cuando tú tratas de concentrarte y levantar las manos, ahí comienza ese Dios a demandar tu tiempo, tu visión, tu mente, tu adoración. Cuando tú estás frente al televisor, eso está tranquilito. Cuando usted está viendo Caso Cerrado, eso está bien tranquilito. Cuando estás viendo una novela, eso está bien tranquilito. Pero cuando vienes a adorar a Dios, por eso que hay gente que no adoran a Dios por complejos, no levantan la mano, no nada, porque tienen una lucha. Óigame, me van, ¿cómo me voy a ver? Y me van a ver mal, y que voy a dioses ajenos. Por ende, aleluya, para poder tener una adoración pura, una adoración como la palabra de Dios demanda, es necesario que nosotros permitámosles al Señor sanar no solamente nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, porque esos son los quebrantos que determinan mucho más. Y hay personas que no cumplen su ministerio ni el llamado que Dios le ha hecho por estar escuchando esas voces de complejo y estar escuchando esas voces que determinan acciones en ellos increíblemente. Moisés fue uno de ellos, no sé hablar. Pero eso no fue lo que el Señor le había mencionado. Dios sencillamente lo llamó, y lo llamó poderosamente. Se manifestó a él a través de una zarza que ardía, de ahí lo llamó. Por ende, amados hermanos, es necesario que entendamos, aleluya, que nosotros somos individuos trinitarios, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, que así como Dios es un Dios trino, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y la voluntad de Dios es para las tres cosas. Por ende, en medio de toda sanidad, no nos olvidemos que necesitamos el alma y el espíritu sanado, y necesitamos ser libres de todas aquellas cosas, aleluya, que son consecuencia muchas veces de acciones y experiencias en la vida, pero que no son cosas que se utilizan para determinar la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Aleluya. Por ende, amado hermano, en esa unanimidad, gloria a Jesús, aleluya, está el aspecto del acuerdo. Está el aspecto, aleluya, de compromiso. Y en acuerdo
y compromiso está la voluntad. Cuán importante es que la voluntad nuestra esté involucrado en nuestro servicio a Dios. Porque la voluntad, cuando no está involucrada en el servicio a Dios, podemos venir a ser como muchos en el Antiguo Testamento, mayormente, aleluya. ¿Cuál fue este sacerdote que en el templo él estaba y los hijos estaban haciendo y deshaciendo? Él era el sacerdote, él era, como a veces nosotros somos los cristianos, somos los miembros de la iglesia, estamos, pero no necesariamente está nuestra voluntad envuelta, aleluya, o envuelto en nuestro servicio a Dios. Y cuando tu voluntad no está envuelto en el servicio a Dios, usted puede ser identificado, te puedes llamar, te puedes clasificar, te puedes aparecer, pero en nuestra vida se puede infiltrar cosas que de Dios no son. Porque la voluntad no está involucrada en nada. Y hacemos las cosas de sobras. Y hacemos las cosas cuando haya tiempo. Y hacemos las cosas a veces inventándonos las cosas aquí mismo en la iglesia. Y nos inventamos la lección. Y nos inventamos lo que sea. Porque tuvimos una semana o un mes que no le dimos diligencia ni miramos a lo que se esperaba de nosotros. Y ahí en el momento, se prende el bombillo. Yo tenía que hacer y esto. Ahora venimos a inventar. Si usted le va a hacer frente al enemigo, especialmente como una iglesia, usted tiene que dejarse de los inventos. Su voluntad tiene que estar involucrado en tu servicio a Dios. Porque en la voluntad está el compromiso. Voluntad es tu entero ser, aleluya, sumergido en lo que tienes que hacer. Y no solamente sumergido en acción, pero eso que se espera de ti te tiene cauterizado. Nehemías tenía su voluntad, aleluya, involucrado con lo que tenía que hacer. El pueblo de Dios tenía su voluntad involucrado en lo que tenían que hacer, aleluya. Y por ende, al tener su voluntad involucrado en lo que tenían que hacer, las imposibilidades no se convirtieron, aleluya, en agentes de pararlos a ellos de hacer lo que Dios les llamó, sino que miraron a las imposibilidades, pero también miraron a la grandeza de Dios y pudieron edificar, aleluya, la muralla que tenían que edificar. Eso es poderoso, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. En ese fronte, bendito Dios, aleluya, de unidad, gloria a Dios, se utilizó, aleluya, y se miró lo existente. Nadie puede hacer un fronte contra el enemigo, sea individualmente o sea como iglesia, ignorando quiénes somos, ignorando lo que tenemos e ignorando lo que nos hace falta. ¿Sabe que hay gente que vive en su vida, aleluya, en el Señor, ignorando cuánto asunto hay en su vida y seguida vive en su vida como sin nada? Y aún hay personas que piensan que los problemas se resuelven de esa manera. Tú lo ignoras y si lo ignora lo suficiente, el problema se va a ir. Pero tengo noticia para ti, que las cosas, aunque ignoradas, van a tener su tiempo de volver a salir y van a salir con más feroz. Por ende, nuestras debilidades, por ende, nuestros pecados, por ende, nuestros conflictos, ya sean personales, ya sean maritales, ya sean eclesiásticos, tienen que dársele atención en el tiempo que tienen que solucionarse, porque lo que se ignora no quiere decir que sea resuelto. Eso es como la esposa que se casa y después que llegan de la luna de miel, el esposo le da una cachetada.
y luego no hay conversación. Ella se va por una esquina, él sale de la casa, qué sé yo, y de alguna manera distorsionada se contentan. Y ahí están. Y ella no le dio frente a esa situación que ocurrió. Y piensa, bueno, se solucionó. Él no lo va a volver a hacer. Pero al no confrontar la situación, ella no se dio de cuenta que ese hombre, por más lindo, por más galán que lo vio, tiene un problema. Y pasa el tiempo y en el momento menos esperado, ahora son 2 cachetadas. Y hay gente que viven así en un trampolín en violencia doméstica, para atrás y para adelante. Por así decir un ejemplo. Como también en el aspecto financiero. Hoy tengo la cuenta llena, pues ahora voy a malgastar. Y entonces llega el momento de necesidad y no tengo nada. Y no reaccionamos hasta que la cuenta esté, no en cero, sino en negativo. Y le debes $30 o más al banco. Porque una cosa es que esté cero y otra cosa es cuando usted le debe negativamente al banco más las multas. Ay, ay, ay. Y $1 entra por una puerta y otro $1 sale por la otra puerta. Y por alguna pensamos que eso, bueno, es parte de la vida y qué sé yo qué, y pues se ignora hasta que causa un caos grande marital, familiar. Y luego vienen consecuencias. Por eso es que hay personas que después de 20 años se están divorciando. Y por eso es que cuando hacemos la consejería pastoral prematrimonial, le decimos a una pareja, tú no solamente te estás casando con este hombre, pero te estás casando con su familia, te estás casando con sus deudas, te estás casando con sus conflictos. Así es que usted tiene que mirarlo con sus conflictos, con su familia, con la suegra, sea como sea, y con la deuda. Y viceversa. Y viceversa. Esa mujer puede ser más bella que el universo, pero en medio de esa belleza hay realidades que después de la luna de miel usted tiene que confrontarlas. Y pueda que muchas de esas cosas no sean tan bellas como la belleza con la cual usted se casó. Yes. Estamos siendo bien prácticos en esta tarde. Pero el punto es que las cosas mientras se ignoran no quieren decir que son solucionadas. Lo que usted está haciendo es comprando tiempo. Y a veces ese tiempo que compra no viene a tu favor. Sea en violencia doméstica, sea en finanzas, sea en el problema que sea. Por ende, Nehemías miró la realidad y dijo que había unas deficiencias. Y él le dio frente a esas deficiencias y por las partes más bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Es decir, que en los puntos vulnerables, en las áreas de consecuencia, él no dijo, no, eso es consecuencia, ya problema de él o de ella, no. Aún a esas áreas él miró y dijo, si le vamos a hacer frente al enemigo, tenemos que mirar nuestra realidad. Y hay que decir, tenemos un problema financiero, tenemos un problema de violencia doméstica, tenemos un problema marital. Fuera lo que fuera el problema, hay que darle frente. Y por él, aleluya, darle frente a la realidad de que en los muros habían lugares abiertos, lugares bajos, lugares donde el enemigo se podía infiltrar. El hecho de que él le dio frente a esa realidad fue lo que produjo la victoria y los resultados esperados. Usted no puede esperar, hermanos, resultados diferentes si usted hace 20 o 30 años que está haciendo lo mismo y está llegando a los mismos resultados. Eso es como el que quiere recoger agua con un colador.
Usted toma un colador y ¿qué pasa? El agua pasa. Y se queda otras cosas, pero no hay agua. Pero quieren tomar agua y quieren recoger agua y siguen y siguen y siguen. Y por más que usted intensifique su esfuerzo, el colador es ¿qué? Eso mismo, colador. Y el agua va a seguir colándose. Y a veces pasamos año de que año haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes, amado hermano. Es menester y es necesario que miremos las situaciones, ya sean personales, ya sean eclesiásticas, aleluya, y digamos lo que es, bendito Dios, y en haciendo eso, aleluya, por lo menos estamos minimizando, aleluya, que el enemigo avance en cualquier área, porque mientras estoy por ganar la batalla, lo mayor es permitir o no permitir que el enemigo avance. ¿Por qué fue que en la guerra de Vietnam los americanos perdieron? Ellos tenían lo mejor de todo. ¿Correcto? ¿Se acuerda de la guerra de Vietnam? Lo mejor de todo. Porque había un enemigo que estaba tapando el avance de los americanos. Y así por más de 30 años, desde los franceses hasta los americanos, unas personas con recursos bajos, pero con una entrega de ver las cosas como eran y de serle frente a la situación y de involucrar su voluntad en el asunto, pudieron detener una nación grande como los Estados Unidos y ganaron, no por el daño que le hicieron a América directamente, sino por aguantar el avance del ejército americano. La victoria no se sabe cuándo va a llegar, pero podemos detener el avance del enemigo en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia, para la gloria y la honra de su nombre. Aleluya. Bendito sea el que vive y reina para siempre. Después estas familias miraron y Nehemías se dio de cuenta, aleluya, que carecían estas personas de lo necesario para poder tapar las áreas bajas, para poder proteger los muros. Necesitaban espada, necesitaban lanza y necesitaban arcos. ¿Quién le dio, aleluya, esa herramienta a esa familia en estos momentos? Aleluya, se lo produjo, aleluya, y se lo dio el liderazgo de Nehemías y todos los oficiales y todo el sacerdocio, aleluya, se lo dio al pueblo, porque una realidad hay, es que el pueblo no puede ganar batalla ni avanzar si no se les está dando herramientas. Y hay herramientas que a veces se nos está entregando y no las queremos coger. Escuela dominical es una. Está la herramienta de la palabra del Señor. Y no la queremos tomar. Oración, tenemos nuestro culto de oración. Y no queremos tomar la lanza. Él celebra una semana, este año 2 semanas de oración. 2 semanas. Si no pudiste la primera, la segunda. No la cogimos. No la cogimos. No la cogimos. Ignoramos las lanzas. Ignoramos las espadas. Ignoramos el arco. ¿Será que estaremos tratando con nuestras propias lanzas y nuestro propio arco y nuestra propia espada de hacer,
aleluya, todo este trabajo que se necesita, la espada de la palabra, el arco de la oración, la lanza de la intercesión. ¿Será que estamos utilizando herramientas que no ha sido clasificada para este tipo de trabajo? A veces, hermanos, que distorsionamos las herramientas para las necesidades, y no es que Dios esté cortando su provisión, sino que en nuestra mano tenemos algo que no es aplicable para lo que se espera. Quizás está nuestro esfuerzo en vez de más oración, quizás está nuestra inteligencia en vez de discernimiento, quizás está, aleluya, recursos que otros nos puedan proveer en vez de recibir de Dios, aleluya, una palabra de ciencia para poder obrar, no en la fuerza carnal, sino en el poder del Espíritu de Dios, aleluya, porque vuestra milicia no es carnal, ni tampoco su herramienta. Estas espadas no fueron usuales. Estos arcos no fueron usuales. Estas lanzas no fueron usuales. Yo me imagino que fueron de las mejores espadas. Vamos a imaginarnos que esto es una espada. Estaba buscando una espada para esta ilustración, pero nadie tiene espada. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo me imagino que eran espadas. Y una espada tiene unas clasificaciones peculiares. Aleluya, aleluya, qué bueno. Ahí está mi escudero. Lo primero de una espada es que tiene que ser manejable. Porque el que no sabe manejar la espada se corta el mismo, se mata el mismo. Primero había un aprendiz de la espada. La espada tiene filo en ambos lados, la mayor parte de ellas, no todas, pero tienen filo en cada lado. ¿Por qué? Porque el buen uso de una espada es que mientras se da para un lado, se da con otro. ¿Por qué? Porque el factor tiempo de la batalla impide que si usted solamente tiene un filo, a lo que usted corta acá, para después darse vuelta, darle vuelta a la espada, de ahí ya usted murió. O sea que el guerrero tiene tiempo límite, aún en el uso de su herramienta. Pero estas espadas tenían que haber sido de las más pulidas. Hay espadas, hermanos, que necesitan ser pulidas. Hay espadas por ahí que tienen una clase de polvo. Y esa espada la tenemos en el carro, y la tenemos en el vehículo, porque para que no se nos olvide en la casa cuando llegamos a la iglesia. Y cuando regresamos al hogar se nos olvida en el vehículo. Eso siempre está en el vehículo. Y es la espada que cuando tú la miras tiene una sombra media amarilla aquí así. Porque ha aguantado tanto sol, especialmente en el verano, que ya está amarilla. Está el cuero amarillo, si es que es de cuero. O la tenemos abierta en la casa al Salmo 91 o al Salmo 23 y no conocemos el autor de la palabra ni el espíritu de la palabra, pero lo tenemos ahí como si fuera una muleta y una cosa de buena suerte. Y la tenemos en casa como dice un espantapájaro o un espantademonio. La Biblia abierta en tu casa no va a espantar ningún demonio, amado. Y a veces que el polvo se aumenta en la Biblia y en la iglesia se nos hacen preguntas sencillas, y no sabemos contestar. Y como dijo el apóstol Pablo, lo que ya habéis de haber sido hechos maestros,
todavía tengo que darle lechecita, porque en lo que se esperaba de usted todavía no da al marco. Es muchos creyentes así. Pero estas espadas eran diferentes, porque estas espadas eran efectivas. Estas espadas Nehemías no podía darse el lujo de que alguien tuviera una espada que estuviera, cuando no está bien afilada, ¿cuál es el nombre para identificarlo? ¿Está qué? Está bota. No podía darse el lujo de que alguien tuviera una espada bota. Estas espadas estaban afiladas, estaban cortantes en ambos lados. Otra identificación de la espada de un guerrero efectivo era que era larga, porque una espada corta tienes que permitir que el enemigo llegue más cerca para tú poderle hacerle daño. Pero las espadas que el pueblo de Nehemías tenía eran unas largas, donde el pueblo no tenía que acercarse al enemigo, sino que la espada misma se acercaba y hacía el daño. Cuando nuestra espada está bien bota, cuando no conocemos la palabra de Dios, el enemigo tiene que llegar bien cerca. Y ya cuando le vemos lo blanco de los ojos, ahí entonces que pegamos el grito de ver que es el enemigo. Pero cuando la espada, la palabra de Dios, la conocemos a distancia, antes que se manifieste el enemigo, está el enemigo por ahí. ¿Cómo está? ¿Cómo es que está? Si yo no lo veo, no lo tengo que ver, sino que huelo su perfume. ¿Tú sabes cuántos soldados murieron en Vietnam? Cientos de miles, porque les olieron el perfume. ¿Sabe que las artimañas del enemigo, que el apóstol Pablo dice que no ignoréis las que? Las artimañas del enemigo, es eso mismo, el perfume del enemigo. Y lo único que nos ayuda y nos enseña a oler el perfume del enemigo es cuando conocemos manejar la espada de la palabra. Cuando no solamente sabemos utilizarla, pero sabemos discernirla, sabemos utilizarla en contexto, aleluya, entendemos los propósitos de Dios, aleluya, y a la distancia podemos lanzar esa espada, podemos enviar la palabra, porque el perfume del enemigo se siente por ahí. Mire, hermano, ya es tiempo que muchos de ustedes comiencen a accionar cuando ustedes le huelen el perfume al enemigo. Si el nene te llegó con un tatuaje, no espere que te llegue con dos. Ese es el perfume del enemigo. Si te dieron una cachetada, no espere la segunda. Ese es el perfume del enemigo. Alábalo, las mujeres si lo pueden alabar, alábenlo. Si no, traten. No sé si yo les conté unos días atrás, teníamos familia en la casa para las festividades. Creo que lo dije aquí, no estoy muy seguro. Pero si no lo dije, me toleran un poco de locura en esta tarde para volver a repetirlo. Pero uno de mis cuñados se atrevió de traer una botella de vino. Y a la medianoche mi esposa y yo lo encontramos en la nevera. Después alguien me preguntó, ¿por qué reaccionaste tan? Si lo que había era que pedirle que quite la botella. ¿Sabe por qué reaccioné de esa manera? Porque primero es la botellita, después son 2, después son 6. Por ende hay que pegar el grito, que el enemigo, la espada a la distancia, que el enemigo sepa, mi casa
Mi casa, físicamente, las paredes, los clavos, la alfombra, el mueble, todo está santificado y presentado a mi Dios. Y mi Dios no es el huésped invisible, Él es el huésped visible. Por ende, que el enemigo no se va a acercar ni a los perómetros. Y si el enemigo se quiere acercar, tiene que pagar taxes. Pero a veces permitimos que el enemigo se acerque porque lo vemos a la distancia y estamos acostumbrados a verlo a la distancia. Mire, amado hermano, las espadas del pueblo de Nehemías tenían la longitud suficiente que podían hacer daño al enemigo, porque hay que comenzar a darle daño a la distancia, porque el creyente que hace daño a la distancia, el enemigo sabe en dónde está su voluntad y con quién está comprometido. Pero cuando nos congraciamos, aleluya, con cosas de este mundo y con asuntos del enemigo, y nos ponemos, óigame, a abrazar y aceptar y a tolerar cosas que no se deben de tolerar en nuestra vida personal, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio o en nuestra iglesia, óigame. Por eso que hoy en día hay movimientos ordenando al ministerio homosexuales por las espadas botadas. Estaban botas por espadas cortas, por utilizar armas carnales y no espirituales en hacerle frente al enemigo. ¿Cuántos dan gloria y honra al Señor? Había lanzas, la oración. Oh dulce oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas orando, cualquier necesidad, Dios te la suplirá orando. Meditar en el Señor las penas orando. Oh dulce oración, yo puedo hablar con Dios orando. Óigame, ese himno se originó bajo la experiencia de haber conocido el poder de la oración. Oh dulce. Y yo creo que el autor no estaba detrás de una oración que cambiaría necesariamente las cosas, aunque la oración cambia las cosas. Pero el autor de ese cántico se dio de cuenta que realmente, como muchos de nosotros nos hemos dado de cuenta, que la oración, antes de cambiar a nadie o a la situación, primero nos cambia a nosotros. Amén. Sí, Señor. Y hemos descuidado en nuestra vida personal la oración, aleluya, a la perspectiva que ya no estamos derramando nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Dios conoce tus problemas, Dios conoce la dificultad, Dios conoce todo eso. Dile a Dios algo distinto que ya Él no conozca. Quita el aspecto de oración de pedir por asuntos y de problemas. No hagas eso el centro de tu vida de oración, porque si eso es lo que dirige tu vida de oración, hermano, usted nunca va a aprender y poder gustar la bendición y la satisfacción de hablar con Dios. Señor, dame. Señor, dame. Yo no tengo nada contra el pedir, yo también pido. Pero a veces estamos todos, Señor, dame, 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 dame. Gimme, 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 gimme. Cuando
cuando que el Señor le dijo a sus discípulos, orad conmigo por lo menos, o no podéis, una pregunta, por lo menos una sola hora, para que no, ¿qué? Para que no entréis en tentación. No para que yo te haga un favor, aunque los favores vienen por añadidura, pero ese no es el centro de la oración. Lo primero que hace una vida de oración, aleluya, es que descarga el corazón de todos los afanes y todos los deseos. Mira, hermano, detrás de esa muralla no solamente había una familia con espada, pero había una familia que no estaban bajo los estrés porque tenían, aleluya, una lanza, tenían la oración, gloria a Dios, y entendían que la operación de la oración es el descargamiento del corazón. La oración descarga el corazón, la frustración de la mente, alivia. Por eso que usted nunca debería de estar tomando decisiones cuando usted está precipitado, cuando usted está agitado, cuando usted está bajo la presión del momento. Ese no es el momento de usted tomar decisiones. El momento de tomar decisiones es después que tu corazón ha sido descargado, después que tu mente ha sido aclarado. Ese es el momento de tomar decisiones. Porque usted no se ha dado de cuenta que en toda nuestra vida, el momento que precipitadamente hemos tomado decisiones, hemos tenido que lamentarnos las decisiones o regresar y tratar de remediar la situación, y después tenemos consecuencias, óigame, y nos salen más cabellos blancos. Y la familia o la iglesia que no ora, que no descarga su corazón y su mente, va a ser una iglesia, van a ser creyentes que toman decisiones bajo el impulso del momento. Y eso no siempre es bueno, porque a veces el impulso del momento no es lo más sabio para decidir. No solamente estas familias estaban con una espada larga, sus rostros brillaban de contentamiento. ¿Cuál es la diferencia entre contentamiento y estar contento? Hay una diferencia. Contentamiento es la satisfacción interna, no importando lo que suceda alrededor. Contento es de acuerdo a lo que sucede alrededor. Si es bueno, estás contento. Entonces, esta familia detrás de las murallas no solamente tenían una espada larga para hacerle daño al enemigo a la distancia, pero sus rostros estaban con satisfacción, estaban en contentamiento, no porque tenían un problema que el enemigo era más fuerte que ellos, sino porque sabían, aparte de eso, Dios es Dios. Y una cosa es decirla y otra cosa es vivirla. Pero la oración es lo que te deja vivir en tu humanidad caída la magnitud de las posibilidades de Dios. Esto no se puede hacer de buen sentimiento y de buen deseo. Esto no se puede hacer con un corito a 90 millas por hora. Esto no se puede hacer por la tradición. Esto se tiene que hacer y solamente se puede hacer como resultado de haber estado en la presencia de Dios, de haber descargado nuestra mente, nuestro corazón, de todo aquello, aleluya, que distorsiona, que aflige, que nos preocupa, que nos roba el sueño. ¿Cuántos están entendiendo en esta tarde? Gloria a Dios, aleluya. Y si hay algo que el enemigo sabe, yo me imagino, aleluya, que el cuadro de esta muralla con esta familia, haga el cuadro en la mente, una espada larga y rostros satisfechos. Óigame, es un escenario intimidante.
Es un escenario intimidante. ¿Sabe una cosa, hermano? Podremos tener problemas, podremos tener dificultades, pero si utilizamos la herramienta que Dios nos ha dado, aleluya, podremos hacer frente a cualquier situación y todavía estar en el contentamiento, que aunque todavía no ha llegado lo que necesitamos, pero en la trayectoria y sobre todas las cosas podemos gustar de Dios, porque Él es Dios. Por eso que el salmista dijo, de generación a generación tú eres, porque fuiste quienes fuiste con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, fuiste con Job, fuiste con Mateo, Marco, Lucas, Juan, con Pablo, fuiste con David, fuiste con Saúl, fuiste con todos ellos, y en todo se vio un carácter innegable, que tú eres Dios consistente, eres Dios fiel, y aparte y punto de mi debilidad, aleluya, tú eres Dios. Y por eso que el apóstol Pablo dijo que en nuestra debilidad, su poder se perfecciona en nosotros. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Habían arcos. Están las murallas, están los lugares bajos, los lugares abiertos, están en familia, en espada larga, tienen el rostro de contentamiento por la oración, y arcos. Arco. ¿Qué es un arco? ¿Cómo? ¿Qué es un arco? ¿Qué es un arco? Había espada, había lanza, había arco. ¿Qué es un arco? There you go. Había, y un arco es en tiempos de guerra, en tiempos bíblicos, un arco se utilizaba para dejarles saber al enemigo que la guerra iba a comenzar. Y el enemigo no tenía opción de cuándo iba a comenzar, sino que cuando esos arcos se lanzaban, es como dicen los niños en inglés, ready or not, here I come. Y usted sabe una cosa, hay muchos de nosotros, aleluya, que es necesario, hemos tenido las herramientas, hemos tenido el contentamiento, hemos mirado las situaciones tal como son, estamos ya parados en los lugares débiles y en los lugares abiertos de las murallas, pero es tiempo, aleluya, que nosotros lancemos, aleluya, y le digamos al enemigo, la guerra comienza ahora. Y Nehemías dijo, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras casas, pelead por vuestras mujeres, pelead, 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 pelead. Iglesia del Señor Jesucristo, no es un asunto de orar una semana o orar dos y tener una semana de ayuno. Es un asunto de tomar nuestras arcas, ya que tenemos espada, ya que hemos protegido los lugares débiles, ya que estamos en unanimidad, y lancemos la guerra y lancemos la batalla para el nombre y la gloria del reino de Dios. Tenemos las herramientas, tenemos lo necesario, pero como dijo el profeta, ¿quién comenzará esta guerra? ¿O qué dijo el siervo? Y el profeta le dijo, tú comenzarás la guerra. Y cuando estamos hablando de comenzar, iniciar guerra con el enemigo, no estamos hablando de iniciar una guerra desconocida a ver lo que sale. Estamos hablando
de lanzar una guerra para saber que yo voy en busca de mis hijos, yo voy en busca de mi esposa, yo voy en busca de mi esposo, yo voy en busca de mi casa, yo voy en busca de lo que yo sé que en un día quizás yo perdí. Yo voy en busca de eso. Whether you're ready, whether you like it or not, here we go. Y en el año 2013, aleluya, es necesario que la iglesia cristiana Juan 3:16 de Corona Queens, en el año número 50 de su aniversario, aleluya, se sane interiormente, se sane psicológicamente, se sane emocionalmente, se elimine lo que impide la unidad, nos unamos, nos retaguardemos, aleluya, mirando los lugares vulnerables, los lugares abiertos, tengamos las espadas afiladas y largas lo suficiente para no tener que el enemigo llegar muy cerca, aleluya, ser descargado en corazón y en mente en oración, aleluya, y tomemos el arca y lancemos, aleluya, que ha comenzado una guerra distinta, una guerra comprometida, una guerra definida, una guerra por el reino de los cielos, aleluya, a la cual en los aires, aleluya, se determinen las decisiones de ampliar nuestro territorio. Pero eso depende de usted. Usted se puede quedar en su casa, acomplejado, amargado, con un espíritu distorsionado, con pensamientos en tu mente que vienen de tus complejos, pensando lo que tú quieras, siendo parte de disturbios, tu lengua encendiendo fuegos, no uniéndote a la visión. O usted puede entender que su interior puede ser sanado y Dios puede armarte, aleluya, para no decir, oh, en 50 años más vamos a hacer, sino que digamos, en este año iniciaremos a hacer lo que la grandeza de Dios ha determinado que la iglesia cristiana Juan 3:16 haga. ¿Cuántos lo creen? Puestos de pies y un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Hay una pregunta fundamental